Ok. Me dicen cuando ya se pueda ver la presentación, es una diapositiva con fondo verde. Ya, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de tiro parabólico o movimiento parabólico, y entonces vamos a pedirles, por favor, a Valeria Barón que nos lea lo que dice la primera diapositiva, que sería el concepto, por favor. Adelante, Valeria Barón. Movimiento parabólico. Es un movimiento en dos dimensiones que tiene como característica la forma en su trayectoria, en forma de parábola, la cual principalmente se debe a la acción de la aceleración de la gravedad sobre los cuerpos. Gracias, Valeria. Muy bien, como recordarán, ya vimos que la gravedad es una aceleración que se representa con la letra G y tiene un valor constante de menos 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Lo vamos a seguir utilizando aquí. No sé si en Matemáticas 2 con la maestra Leti ya están viendo lo que es la parábola. Díganme alguien si sí o si no. Apenas vamos para ese tema. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, van a ver en conjunto matemáticamente lo que es una parábola y aquí en física vamos a ver el comportamiento de acuerdo a las leyes de la naturaleza, de la física. ¿Ok? Muy bien, gracias. Sergio se encontrará para que nos lea estos ejemplos. ¿Está Sergio en clase? ¿No? Bueno, Irma, tampoco. Ok, Ángel Fabián, ¿ya entró? Por favor, si nos apoyas leyendo, Ángel Fabián. De nuevo no vino. Jesús Arturo. Me parece que tampoco. A ver, David Armando. A ver si él sí se rescata. ¿No está tampoco? Bueno. Tania. ¿No se encuentra Tania? Ok. Marcos. Ayúdanos leyendo, Marcos. ¿No está tampoco? Bueno, Diego. Ayúdanos, Diego, leyendo esta diapositiva, por favor, hijo. Sí. Gracias, Diego. Ejemplos de movimiento parabólico. El disparo de un proyectil militar, carga de artillería, mortero, etc. El chute de un balón de fútbol, la trayectoria de una pelota de golf, el chorro de agua de una manguera, el chorro de agua de los aspersores giratorios, el lanzamiento de una piedra, un saque de voleibol, el lanzamiento de una bomba o misil. Gracias, Diego. Como ven, en todo lo que nos rodea, desde los deportes hasta en el jardín, en la milicia, que es el aspecto militar, pues podemos observar este ejemplo, así como alguien de ustedes me decía en sus conclusiones de alguna de las prácticas, pues la física está en todos lados, precisamente por eso debe su nombre a física, que en griego significa naturaleza, ¿sí? Está en todo lo que nos rodea, ¿ok? Y vamos a ver la clasificación del movimiento parabólico. A ver, Christopher, léenos esta diapositiva, hijo, por favor. Se clasifica en dos tipos: tiro horizontal, cuando el cuerpo es lanzado horizontalmente, pero sigue la trayectoria de media parábola por la atracción de la gravedad hacia el centro de la Tierra. Muy bien, gracias. Y entonces, una de las clasificaciones del movimiento parabólico, como nos acaba de leer Christopher, se le llama tiro horizontal. Cuando lanzamos algo horizontalmente, es decir, estaría paralelo a la Tierra, a la superficie de la Tierra, pero debido a la gravedad, en lugar de irse totalmente derecho, en algún momento va a empezar a curvearse su trayectoria y a caer en forma de media parábola, ¿sí? Que eso gráficamente se vería de esta manera, permítanme.
sería así. Yo lanzo algo con una velocidad inicial horizontal, por lo tanto le podría llamar Bx, pero debido a la gravedad, en algún punto empieza a curvearse su trayectoria hasta que llega al suelo, ¿ok? Muy bien. Y aquí tenemos un ejemplo. Pues tenemos, como ya nos había leído su compañero Diego antes, al disparar, por ejemplo, una flecha con un arco, podemos observar que se forma media parábola, ¿sí? Este es un ejemplo de tiro parabólico horizontal. O uno más sencillo, ¿no? Cuando un niño orina o un hombre orina, pues de su cuerpo sale el líquido en forma horizontal y cae en media parábola, ¿ok? Muy bien, entonces, como les digo, la física está en todos lados y obviamente en su cuerpo también. ¿Dudas del movimiento parabólico horizontal? No hay. No. Muy bien, gracias. Y aquí tenemos un esquema del otro movimiento parabólico que se le llama oblicuo. Enseguida lo vamos a explicar o a definir. Permítame. Muy bien. Aquí, como podemos ver, sería la definición. En el tiro parabólico oblicuo o completo, que es la otra clasificación, el objeto es disparado con un cierto ángulo de inclinación, que se está representando aquí por la letra griega teta, y sale con una velocidad inicial, que se puede representar VI, como lo hemos hecho, o V0. Si esta es la velocidad inicial. Esta velocidad inicial tiene una componente en X y una componente en Y, por ser un vector, como lo hemos visto en los temas pasados de vectores. Y a medida que se va moviendo por la trayectoria parabólica, esas componentes van cambiando. La componente en Y, debido a la gravedad, va disminuyendo porque se va frenando, como en el tiro vertical, ¿recuerdan? La gravedad hacía que se frenara y que dejara de subir. Entonces, va a llegar a un punto cuando alcanza su altura máxima, donde la velocidad en Y es 0, pero todavía tiene velocidad en X, y entonces sigue moviéndose horizontalmente y sigue con la mitad de la otra parábola, sigue cayendo. Y entonces aquí, debido a la gravedad, ahora la velocidad en Y va aumentando, pero la velocidad en X va disminuyendo. Entonces llega y cae hasta el punto final. El mismo ángulo con el que fue lanzado es el mismo ángulo con el que va a caer, obviamente siempre y cuando se desprecien las condiciones circunstanciales como el viento o algún objeto que se le atraviese, etc. ¿Sí? El mismo tiempo que tarda en llegar a la altura máxima es el mismo tiempo que va a tardar en caer, como el tiro vertical que hicieron en la práctica pasada, ¿sí? Y a esta línea horizontal que está aquí abajo se le conoce como alcance horizontal o distancia horizontal, que por ejemplo en fútbol americano serían como que cuántas yardas recorrió el ovoide, ¿no? El balón. Cuando patea el americano el balón, llega a cierto punto y van contando y anotando las yardas que recorrió, a referir a este tema de alcance horizontal. Entonces, les decía, el otro de movimiento parabólico oblicuo, que es este que acabo de explicar aquí con este tema, y se define, es aquel cuando es lanzado con cierto ángulo de inclinación sobre el eje horizontal y forma una parábola completa. Esa sería la definición del movimiento parabólico oblicuo, que, como dijimos, es la segunda clasificación del movimiento parabólico en general. Y ahí tenemos las fórmulas. Yo les sugiero que le tomen una captura a esta diapositiva para que puedan hacer los ejercicios que van a quedar de tarea para la siguiente clase. Me dicen cuándo ya. Aquí tenemos, por ejemplo, la D, que es el alcance horizontal o la distancia horizontal. Se puede expresar así como D, o también la pueden encontrar como X, ¿sí? Ya que está sobre el eje X, o X máxima a veces, ¿sí? H es la altura, T es el tiempo de vuelo, por ejemplo, BY es la componente de la velocidad en el eje Y, BX es la componente de la velocidad en el eje X. Como lo hemos hecho antes, o lo hicimos en el método matemático de los vectores, aquí está,
para X es multiplicar la velocidad inicial por el coseno del ángulo, y para Y, multiplicar la velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿sale? Entonces, todas estas formulitas las vamos a aplicar enseguida en los ejemplos que vamos a ver. ¿Ya puedo cambiar la diapositiva? Ya, profe. Chicos, gracias. Muy bien, y aquí está el primer ejemplo. Vamos a ver 3 ejemplos para que puedan hacer los ejercicios de tarea. El ejemplo dice así: se lanza una piedra horizontalmente desde una altura, permítame un tantito, déjame cambiar el lápiz, de 60 metros, entonces ese sería mi primer dato. La altura la representamos con la letra H, porque es el símbolo de la palabra en inglés, son 60 metros. Y con una velocidad, esa sería mi velocidad inicial, le voy a poner V0, como lo vemos, lo está manejando la fórmula, de 25 metros sobre segundos. Esa es mi velocidad inicial. Calcular el tiempo que tarda en caer, le voy a poner así, tiempo en caer, como lo hicimos antes en el tiro vertical, y la distancia horizontal a la que cae. Entonces, voy a ponerle D, como estaba en las formulitas que ustedes acaban de ver, para que la relacionen. Muy bien, entonces esas son mis incógnitas, son mis datos. Acuérdense que otro dato que no nos está diciendo, pero ya lo conozco, es la gravedad, que es menos 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sale? No se les olvide, en los problemas normalmente no se los va a decir, pero si saben que es tiro parabólico o tiro vertical, la tienen ya de cajón. Muy bien, entonces empezamos con el tiempo en caer. Tiempo en caer va a ser igual a la raíz de 2 veces la altura, pero le ponemos negativo para que se cancele con el negativo de la gravedad, ¿sale? Esa es la fórmula que usábamos en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, pero adaptada para este tema. Entonces sería así: 2 veces por menos 60 metros entre menos 9.81. Y aquí sí no importa que le pongan el menos a la gravedad, porque como ya la fórmula me está poniendo la altura con negativo, se van a cancelar, ¿sí? Por las leyes de los signos, de menos entre menos me va a dar más, y ya no hay problema de que saquen una raíz negativa, como pasaba antes, ¿no? Entonces 2 por 60 son 120, y eso lo vamos a dividir entre menos 9.81. Metros con metros se van a cancelar y me queda aquí adentro segundos al cuadrado. Como decíamos, menos entre menos da más, perdón, y el dividir 120 entre 9.81 me da raíz de 12.23, me parece. A ver, chequenlo, chicos, si les da eso. Sí, profe, sí sale. Gracias. Son segundos al cuadrado. Y le sacamos raíz cuadrada. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da, chicos? 3.49. Gracias. 3.49 segundos. Muy bien, gracias, chicos. Esa sería la respuesta. 3.49 segundos. ¿Sí? Y ya nada más nos faltaría calcular la distancia horizontal que recorrió. La fórmula que vimos antes dice que voy a multiplicar la velocidad horizontal por el tiempo que tarda en caer, o el tiempo en el aire. ¿Sí? Entonces ya nada más la sustituyo. Como la velocidad horizontal es esta, es la misma, ya si la multiplican por el coseno del ángulo, que sería en este caso 0 grados, coseno de 0 es 1, y pues me da 25, ¿no? Entonces ahí ya no tengo que hacer la operación. Solamente cuando es oblicuo la tenemos que calcular. 25 metros sobre segundos por el tiempo en caer, que es el que acaban de calcular ustedes. Ay, permítanme. Se movió. 3.49 segundos. Y multipliquen eso, por favor, y me dicen cuánto les dio. Segundo con segundos. 87.25. Gracias. 87.27, ¿me dijiste?
25. Ah, gracias. 25. Y queda en metros. Muy bien. Ese sería el resultado final. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda de este ejemplo número 1? ¿No hay? Creo que no. Gracias. Muy bien. ¿Ninguno tiene duda, chicos? Porque a veces me dicen, no, no hay duda, aquí no preguntan nada ni participan, pero a la hora de los ejercicios a veces no los hacen y entonces ya no supe qué pasó ahí. Profe, Bueno, parece que Yo sí. tengo una duda. Mande. No les escuché bien. Yo Sí, tengo dime. una duda Ajá. respecto a lo de BX. ¿Ahí cómo se iba a obtener? Ya no entendí. Ah, sí. Esta de BX, la de 25, ¿no? Sí, profe, es. ¿Esta? Ajá. Eh, la BX dice la fórmula que es la velocidad inicial, que es B0, por el coseno del ángulo. Como dice el ejemplo que lo estás lanzando horizontalmente, sería así, hacia la derecha. Ahí. Déjame borrar. Porque ya me fui todo chueco. Sería un lanzamiento totalmente derecho. Sí, entonces me estaría hablando, lo voy a dibujar aquí abajo, de un ángulo como va a la derecha, tu ángulo sería de 0 grados. Entonces el coseno de 0 es 1. ¿Sí? Entonces si multiplicas 25 por 1, pues te da 25, que es esta misma que yo puse acá. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Sí, por nada. ¿Alguno más? Había un chico que estaba preguntando, no sé si tenía otra duda distinta, ¿por qué en ¿no? el de TC es menos 9.81? Porque la gravedad, ya habíamos dicho antes, que es negativa y va hacia abajo en el plano cartesiano. Y todo hacia abajo, como te enseñaron en matemáticas, es negativo. Y aquí sí se lo pusimos adentro de la raíz, porque ya la fórmula, a la altura, le está poniendo este signo negativo en la formulita. Déjame buscar dónde está el puntero. Aquí. Sí, en la fórmula que yo les estoy dando, ya le pone negativo a la altura para que con el negativo de la gravedad haga la ley de los signos. Menos entre menos, está aquí, y ya te da más. Y ya quedando más adentro de la raíz, ya no tienes ningún problema, calculadora. ¿Sale? Gracias, profe. Sí, por nada. Ok. Si ya no hay preguntas de vamos al ejemplo número 2. Aquí dice, un jugador americano patea el balón con un ángulo de 37 grados, entonces este sería un tiro parabólico oblicuo, porque ya me está dando un ángulo, 37 grados. Y una velocidad inicial de 15 metros sobre segundos. Me pide que calcule la altura máxima y su alcance horizontal. Así que es de, como dijimos antes, o también se puede entrar como X máxima. Les voy a poner de las dos formas para que vean cómo se va a utilizar. Y pues sabemos que la gravedad es menos 9.81, entonces también la tocamos ahí. Muy bien, entonces aquí sí vamos a necesitar las componentes en X. Entonces voy a poner todas las fórmulas. La componente en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. La componente en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Luego la altura máxima, déjenme ver qué más nos falta. Tiempo. Sí, tiempo. Necesitamos
calcular el tiempo que dura en el aire. Le voy a poner tiempo en el aire, que ya la usaron ustedes en la práctica pasada, menos 2 veces la velocidad inicial negativa entre la gravedad. Y ahora sí, sería la altura máxima, que su fórmula es menos la velocidad en y elevada al cuadrado entre 2 veces g, y el alcance horizontal máximo, que sería la d o x máxima, que se representa con, que se obtiene, perdón, multiplicando la velocidad horizontal por el tiempo en el aire, ¿sale? Entonces, como pueden ver, aquí vamos a hacer todas estas operaciones, nada más para calcular 2 cosas, necesitamos hacer todo esto, ¿sale? Entonces, la velocidad inicial es 15 por el coseno de 37. Recuerden, ahí vamos a utilizar mínimo 4 decimales del coseno para que nos dé el valor. 15 por coseno de 37. ¿Cuánto les da, chicos? 11.97. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. 11.97. Y siguen siendo metros sobre segundos. Muy bien, entonces esta la voy a encerrar aquí porque la voy a utilizar más tarde. Ahora lo mismo, 15, pero por el seno de 37. Díganme cuánto les da, por favor. 9.02. Gracias, 9.02. Y siguen siendo también metros sobre segundos porque estamos calculando componentes de las velocidades. Muy bien, ahora sí, calculamos el tiempo en el aire, que es 2 veces la velocidad inicial, pero con negativo, entre la gravedad. La gravedad la puedo dejar negativa porque ya la velocidad tiene su signo negativo para que se cancele el de la gravedad. Ayúdenme con esa operación. 2 por 15 entre 9.81. $3.05. Ok. 3.05, 8. Entonces podemos redondear a 3.06. Sí, metro con metro se cancela. 1 segundo de aquí con 1 segundo de acá. Y me queda 3.06 segundos. Que este es el tiempo en el aire. Muy bien. Y ahora nos vamos a calcular la altura máxima, menos la velocidad en y, que es 9.02. La vamos a elevar al cuadrado. Y la vamos a dividir entre el doble de la gravedad. 2 por menos 9.81. ¿Ok? Entonces elevamos al cuadrado 9.02 y la dividimos entre 19.62, que da la multiplicación del resultado, ¿verdad? A ver, 9.02 al cuadrado entre 19.62. Les da 4.146. Sí, profe. Muy bien. Entonces podríamos redondear a 4.15. Sí, por el 6 que está enseguida. Y vamos a ver las unidades. Tendrían que ser metros. Aquí tendremos metros al cuadrado entre metros. Me queda 1 metro. Segundos al cuadrado entre segundos al cuadrado se elimina. Y pues la altura obviamente tiene que quedar en metros. La altura les dio de 4.15 metros. Ya redondeando las unidades como habíamos acordado. Y ya nada más nos falta decir qué distancia horizontal recorrió. Sí, que como les decía, en fútbol americano sería hablando de las yardas a las que llega el balón, pero pues aquí lo estamos trabajando en metros. Entonces, para esto voy a multiplicar la velocidad en x, que es esta de acá, 11.97.
la que ya habíamos calculado al principio, para eso lo hicimos, metros sobre segundos por el tiempo en el aire, que es el que también calculamos antes, 3.06 segundos. Y muy bien, multiplican eso y me dicen cuánto les da, por favor. 36.62. Gracias. 36.62. ¿Qué unidad tiene después del 2? Tiene, sí, un 8, podemos redondear a 63. 6.63, porque el número que sigue después del 6, del 2 es un 8, entonces podemos subir a 63. Y quedaría en metros, porque estos segundos de aquí con estos segundos de acá se van a cancelar y me queda en metros, ¿ok? Y ahora sí ya terminaremos todo lo que nos pide el ejemplo número 2, ¿sale? Que como ven, pues estuvo más laborioso, pero no tiene mucha dificultad, solamente hay que ir siguiendo los pasos. ¿Dudas, chicos, de este ejemplo? ¿No hay? Creo que no, profe. Muy bien, gracias. Bueno, entonces ahora sí pasamos al último ejemplo para que ya puedan ver los ejercicios que se van a hacer en la plataforma. Y este es el ejemplo número 3. Dice así, un proyectil se lanza con una velocidad, esa sería la velocidad inicial, de 200 metros sobre segundos. Y debe caer en un blanco que está colocado a 2.500 metros. Entonces este sería el alcance horizontal, ya les está dando la distancia. 2.500 metros. Calcular el ángulo con el que se debe de lanzar. Ahora nos está pidiendo el ángulo. Y el tiempo que tardará en caer. Tiempo en el aire. Vamos a ponerle porque como es oblicuo, para que lo distingan del horizontal. Así, tiempo en el aire. La gravedad es menos 9.81, como siempre. Muy bien, entonces aquí vamos a utilizar una fórmula. Como no hay ninguna fórmula directa para los ángulos, tenemos que hacer un despeje. Tenemos esta ecuación. X máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo entre la gravedad. ¿Sí? Como en este caso el problema me está pidiendo el ángulo de esta fórmula que tenemos, yo necesito dejar solito a este elemento, a seno de 2 teta. ¿Por qué? Porque ese tiene el ángulo. Ese es el que contiene el ángulo. ¿Sale? Entonces, ¿qué voy a hacer? La gravedad que está aquí dividiendo va a pasar multiplicando a X máximo. Entonces quedaría así. G por la distancia horizontal es igual, y de este lado quedó, pero aquí lleva un menos, perdón, aquí me faltaba un menos. De este lado quedó menos velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo. Ahora, ¿qué tendría que hacer, chicos? Quiero que quede solo seno del doble del ángulo. ¿Qué hago? Para despejar. Se pasaría al otro lado. ¿A quién paso del otro lado? Al seno de que está multiplicando el ángulo. No, precisamente eso es lo que no hay que hacer. Voy a pasar a lo que me estorba. Lo que me estorba es la velocidad inicial al cuadrado. Como está multiplicando al seno, pasa dividiendo del otro lado. Es decir, aquí tengo G por X máxima, y aquí abajo va a quedar menos la velocidad inicial
elevada al cuadrado, ¿sí? Porque estaba multiplicando, se va dividiendo, y ya quedó solito el seno del doble del ángulo, que es lo que yo quiero dejar despejado, ¿sí? Este menos se va con todo y el término, ¿sí? Está multiplicando todo, va a estar dividiendo, pero con todo y el signo menos. Y eso va a hacer que con el menos de la gravedad, menos entre menos de más, y ya quede positivo el seno del doble del ángulo, ¿sale? Entonces, ahí ya podemos empezar a sustituir, y al final les digo que vamos a hacer con este 2 que está aquí. Déjenme poner con rojo. Con este 2 hasta el final, les explico qué se hace, porque ya todo lo que sigue va a ser sustituyendo los valores y usando la calculadora. Muy bien, entonces ya voy a proceder a la sustitución. Déjenme cambiar, lo puse negro, pero no me lo toco. Ok, entonces tengo aquí el seno del doble del ángulo es igual. Dice que voy a multiplicar la gravedad menos 9.81 metros sobre segundos al cuadrado por la distancia horizontal, 2.500 metros. Y luego lo van a dividir entre la velocidad al cuadrado, la velocidad inicial, que son 200 metros sobre segundo al cuadrado, y con su signo negativo afuera. Recuerden, este signo negativo es para que se cancele el de la gravedad. Y hacemos expresión, por favor, chicos, ayúdenme. Multiplican 9.81 por 2.500. ¿Y cuánto da esa parte de arriba? $9.81 por 2.500. Menos Menos 4.525. Muy bien, menos 24.525. Ahorita ponemos las unidades. Y 200 al cuadrado, ¿cuánto da? menos 40.000. Ok, muy bien, menos 40.000. Y ahora van a dividir esos dos números, por favor. Menos entre menos me va a dar más, y dividimos. Sería 0.61. 0. ¿Cuánto? 61. Acuérdense que como estamos hablando de senos y cosenos, usamos 4 decimales. 0.61, ¿y qué más sigue? 31. Sí. Gracias. 31. Muy bien. Y les voy a explicar de las unidades. Aquí arriba tenemos metro por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y aquí abajo elevamos metros sobre segundos al cuadrado, tengo metros cuadrados, segundo cuadrado. Por lo tanto, todas se cancelan y este término queda sin unidades. Se le llama adimensional cuando ya no tiene unidades, ¿sí? Metro cuadrado con metro cuadrado se va, segundo cuadrado con segundo cuadrado, y así me queda el seno del doble del ángulo. Pero necesito yo el ángulo. Eso es el seno del doble del ángulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es, en la calculadora poner shift seno de ese número, y después el 2 que está multiplicando lo van a pasar dividiendo, ¿sale? Entonces tenemos shift seno de 0.6131. Ahorita se los anoto aquí en el pizarrón. Déjenme ver dónde está el puntero. Aquí está. 2 veces teta, que es ahorita donde llegamos, va a ser shift seno de 0.6131. Muy bien, ¿y cuánto les da, chicos?
¿Cuánto les da? En la calculadora coloquen Shift, seno 0.6131 igual. ¿Cuánto les da? A mí me dio 37.81, pero no sé si esté bien. Sí, está muy bien. El doble del ángulo que acaba de decir su compañera les da 37.81. El siguiente es 3, por entonces lo podemos dejar así. 37.81. Entonces, les pregunto, ¿esa es la respuesta o no? Porque miren, la pregunta era, ¿cuánto vale teta, el ángulo teta? Y aquí ustedes me están diciendo, el doble de teta es 37.81. ¿Esa es la respuesta que me pide el problema? No, profe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿2? 2 pasa dividiendo, ¿no? Exacto, así es. El 2 pasa dividiendo, como dicen sus compañeros. Como está multiplicando este 2 de aquí, para despejarlo y dejar teta sola, pasaría dividiendo a ese ángulo que acaban de obtener, a 37.81. Lo dividen entre 2 y ahora sí, ese sería el ángulo que estamos buscando. ¿Cuánto les dio? 18.9. 18.90. Muy bien, 18.90. Y ahí sí ya tenemos la respuesta final. Con eso concluiría el ejemplo. ¿Sale? Entonces aquí lo difícil fue hacer el despeje, pero pues ya se los mostré cómo quedó. ¿Sí? Que fue este que está aquí al final. Oh, lo perdí. Ya está. ¿Sale? Muy bien, chicos. No sé si tengan duda de este ejemplo. ¿Quieren que repita algo en especial? ¿O no? ¿No hay dudas? Profe, ¿y el tiempo en el aire? Ay, a ver. Sí, es cierto, ya me estaba despidiendo. Tienes razón, aquí lo voy a marcar aquí abajo. Gracias. El tiempo en el aire no lo había calculado. Tienes 2 veces la velocidad inicial negativa entre la gravedad. Ese es cuánto tiempo tarda en caer. Y sería 2 por la velocidad inicial que me dio 200 desde el principio entre menos 9.81. Muy bien, entonces sería menos 400 entre menos 9.81 y les da 40.77 segundos. 40.77 segundos. Sí, porque metro con metro se canceló y un segundo de aquí con un segundo de acá, y ese sería el tiempo en el aire. Y ahora sí, ya terminamos. Muy bien. Gracias por avisarme que se me estaba olvidando el tiempo. Ok, chicos, entonces ese sería el ejemplo. ¿Alguna duda? Profe, Sí. cuando está la velocidad inicial, esa como su representación es VO o ¿por qué se le pone esto? V0 o VI. Puede ser cualquiera de las dos. Ah, ok. Gracias, ¿Sale? profe. Sí, sí, sí. Sí, por nada. ¿Alguna otra duda más? ¿Por qué Bueno, no, profe? entonces gracias. Dejo de compartirles la pantalla y voy con ustedes para hacer el pase de lista respectivo. Por favor, prendan su camarita y los voy registrando. Mientras voy a detener la grabación.